Quisiera empezar orando, dándole gracias al Señor. Padre, tu misericordia es inigualable, Señor. Tu bondad, tu amor, somos beneficiados por ello cada día, cada instante, cada segundo. Y de hecho, mucho de tu bondad, de tu misericordia es imperceptible a nosotros. Algunas veces no nos damos cuenta de cuán favorecidos somos por ti, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que haces, por todo lo que has en tu misericordia decidido extender a nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana, por el descanso de anoche, por las condiciones en que dormimos, Señor, ya que aún al cerrar nuestros ojos somos beneficiados por esto de tu gracia común que permites a todos los hombres el descanso de la noche para refugiarse de los afanes, refugiarse de la enfermedad, del dolor o de cualquier circunstancia, Señor. Gracias, muchas gracias te damos y que nos permitas en esta mañana el regresar a ti, a tu presencia a través de la oración, siempre teniendo presente que esto es posible por los méritos de Cristo, por su sangre, por su obra perfecta. Te agradecemos, Señor, esto. Te agradecemos que nos permitas también dedicar estos minutos antes del trabajo, antes de cualquier otra cosa, Señor, que nos permitas refugiarnos en tu palabra, venir a tu presencia y suplicarte dirección, Señor. Ayúdanos a todos los que estamos en este espacio. Ayuda también a aquellos que quizás no se conectan porque no han creado el hábito. Ayuda a mis hermanos, Señor, para que puedan entender que este momento no es uno de sacrificio, sino de deleite. Que podamos encontrar gozo en estos espacios. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a meditar en el salmo que tenemos por delante en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, damos gracias a Dios por permitirnos esto antes del amanecer, antes de que salga el sol y antes de que nuestras preocupaciones, esas preocupaciones habituales lleguen a nuestro corazón, a nuestra mente, el poder venir a la paz, a la calma, a la dirección del Señor a través de su Espíritu y de su palabra. Esto sin duda es todo un privilegio. Y vamos a leer el Salmo 65. Y yo les pido que leamos y luego compartamos algunos apartes de lo que tiene que enseñarnos el salmista en este salmo en particular. Vamos a leer, por lo menos leeré de la Reina de las Versiones, la versión 60. Y dice así el Salmo 65. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carga. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de agua, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Hace que se empapen sus surcos, hace descender sus canales, las ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura.
destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Bien, vamos a meditar un poco sobre el contenido de este salmo. Los académicos han hablado de la gracia y esta manifestada de dos formas. Nosotros entendemos la gracia como el favor de Dios, su complacencia en hacer bien a unos que no han hecho nada para merecerlo, a unos que no lo piden, a unos que no corresponden de alguna manera a la bondad de Dios. Y en teología se presenta la gracia desde dos manifestaciones. Podemos reconocer la gracia común y la gracia especial. Cuando hablamos de la gracia común, recordemos que nuestra mente debe fijarse en aquellas acciones divinas que Él se complace en hacerle bien, mostrar su bondad a todos los hombres, no importando si estos le veneran o no. Esta gracia, la gracia común, se dirige a todos sin distinción moral. Recibe bondad de Dios, aquel que le alaba con sus labios, pero también aquel que le escarnece. Pero cuando hablamos de la gracia especial, esta siempre está dirigida a un solo objetivo, y es extender el mismo favor, pero con motivos salvadores. Quiere decir que la gracia hace referencia al favor de Dios. La común es aquella que se dirige a todos, pero la especial tiene propósitos salvadores. La gracia común salva, pero la gracia común favorece, pero no salva. Pero cuando hablamos de la gracia especial, esta favorece salvando. Ese es el distintivo que podemos nosotros presentar de la gracia. Y en este salmo, en el que acabamos de leer, el salmista nos quiere mostrar el favor de Dios. Y nosotros vamos a tratar de entenderlo desde lo que acabamos de definir. El favor de Dios, de su gracia especial, y el favor de Dios a través de su gracia común. Y podemos dividir en tres partes este salmo. La primera parte es la alabanza por el entendimiento del favor divino. De hecho, podemos reconocerle más como la debida adoración a Dios después de entender la gracia. Esto está en el versículo número 1. Y quisiera nuevamente recordarse: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos. La alabanza, como lo muestra el salmista, nos deja ver que en nuestro corazón hay certeza del favor divino. Hemos entendido cuánto nos ha favorecido el Señor. Dicho de otra manera, todo aquel que se ve favorecido por Dios alaba, expresa adoración. No hay adoradores sin entendimiento. Aquellos que exteriormente alaban al Señor, pero que en su corazón han experimentado la gracia, son simplemente unos religiosos formales, pero no hay genuina adoración sin reconocimiento del favor divino. Y de hecho creo que el salmista hace algo, tiene en mente la forma en que los judíos alababan y agradecían al Señor. Un judío expresaba adoración a través de sus labios, pero también a través de sus ofrendas. Para el judío, estos dos elementos eran indispensables a la hora de alabar al Señor. No se podía reconocer al Señor solo de labios, se debía también entonces presentar acciones que reconocieran esa gratitud, lo que se llama en la Biblia acciones de gracia o ofrendas de gracia. Entonces el judío reconocía constantemente con su boca que el Señor le había hecho bien, pero no se quedaba solamente con sus labios, no guardaba sus expresiones solo a lo que salía por su boca. El Salmo es muy claro
y nos enseña que también el judío presentaba ofrendas. El salmista usa la expresión votos en este salmo por el propósito de hablar de aquello que el judío voluntariamente presentaba delante de Dios. Cada vez que el judío sentía o expresaba el favor divino, también entonces se encaminaba ese reconocimiento a través de voto. Un gran ejemplo es aquello que vemos en Jacob. Ese momento en el cual él presenta esos votos, entendiendo que Dios le acompaña, que Dios le acompañará también y que Dios le favorecerá. Nuevamente, todo esto recoge la expresión de adoración de un corazón que ha entendido que Dios ha sido dadivoso con él. Y yo creo que esto, para el versículo número 1, debemos aterrizarlo en nuestra propia vida. Quizás estamos muy acostumbrados a tener expresiones de adoración de labios, que alabemos al Señor con nuestros labios, y eso es bueno, como lo muestra el salmista. Pero no podemos darle importancia solamente a la alabanza que brota de nuestros labios y minimizar la alabanza que debe también salir de nuestros bienes, reconociendo que el Señor también nos ha favorecido, que ha extendido su misericordia en todo aquello que toca nuestra mano. Ahora, esta es la alabanza que vemos aquí en el versículo número 1, pero decía hace un rato que lo que mueve esta adoración, esta alabanza, es el entendimiento de la gracia. Por eso muchas veces es difícil enseñarle a un hombre a alabar cuando, bueno, más bien imposible, cuando no ha experimentado la gracia, ni la gracia común ni la gracia salvadora. Entonces quisiera extenderme a los otros dos puntos que tiene que ver con aquello que tiene en mente el salmista para alabar de esta manera a Dios. Así que la segunda parte podemos nosotros entonces distinguirle como las acciones de gratitud y de alabanza por el entendimiento de la manifestación de la gracia especial. El salmista reconoce primero la gracia especial. Y recordemos, es el favor de Dios sobre los suyos, sobre aquellos que Él ha favorecido especialmente y que tiene propósitos salvadores. Estos se encuentran desde el versículo 2 hasta el versículo número 5. Observemos entonces estas manifestaciones de gracia especial, pero no quiero solamente que vengamos al Salmo con un propósito académico, sino que podamos nosotros encontrar en él un estímulo para nuestra adoración, como lo expresó ya en el versículo 1, alabanza de labios y alabanza también con nuestros bienes, y que podamos reconocer cuáles son las razones por las que debemos alabar al Señor, empezando por la manifestación de gracia especial. Dice el salmista entonces que Dios escucha nuestras oraciones. Estamos seguros que esto no se trata de gracia común. No olvidemos que es un privilegio que Dios le ha dado solo a los suyos. La Escritura asegura que la oración del impío no será atendida, pero la súplica de todos los que son parte del pueblo del Señor contarán siempre con el oído inclinado de nuestro Padre Celestial. Así que hay razones para alabar, porque el Señor siempre escucha nuestras oraciones. No hay una sola de ellas que no sea atendida, aun cuando no todas van a ser contestadas como queremos. El Señor escuchará todas nuestras súplicas. Y esto debe ser motivo para alabar constantemente a nuestro Dios. Lo segundo es el perdón de nuestros pecados. El texto asegura claramente que nuestras rebeliones, aun cuando son muchas, en realidad todas ellas serán perdonadas. Dios es un Dios de gracia especial porque perdona nuestros pecados. Y pregunto, ¿hemos meditado en eso, amados hermanos? ¿En cuántas rebeliones estamos constantemente construyendo?
cuántas transgresiones, cuántas de nuestras maldades están delante de sus ojos cada día, pero Él extiende su gracia al perdonarnos. Somos rebeldes, somos necios, aun cuando el Señor nos favorece todos los días, también todos los días nuestro necio corazón se encarga de manifestar esta rebelión a su voluntad pecando, pero aún así siempre encontramos perdón, ese perdón divino que es inagotable, ya que se basa en los méritos de Cristo al Él morir en la cruz por nosotros. Meditemos entonces en que nuestras oraciones son escuchadas, en que nuestros pecados son perdonados. Lo tercero que expresa el salmista en cuanto a la gracia especial es que somos elegidos y somos llamados eficazmente. El versículo 4 dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Nunca terminaremos nosotros de entender la belleza de la maravillosa misericordia de Dios al escogernos y al llamarnos eficazmente. Aquello que se determinó antes de la fundación del mundo y que se materializa en el momento en el que nuestros oídos escucharon el Evangelio, es sin duda una obra de gracia especial, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque vivíamos separados del Señor, como Lázaro estábamos enterrados, solo camino a una descomposición eterna, pero el Señor, a través de su gloriosa voz, nos llamó y en medio de nuestra condición de muerte experimentamos vida. Qué maravilloso es que podamos recordar desde la mañana que el Señor nos escogió y nos llamó. Que si hoy gozamos de salvación es porque su dulce voz nos ha atraído a Él. No caminamos nosotros a Él, no le descubrimos. Él nos escogió y Él nos atrajo. Lo cuarto que entiendo tiene en mente el salmista en cuanto a la gracia especial son los beneficios de la casa de Dios, y que lo presentaremos como los beneficios de una iglesia local. El salmista dice que Él nos escoge y nos atrae, dice, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Esto tampoco es para todos, amados hermanos. Hacen parte del pueblo solamente, y solamente del pueblo, aquellos que han sido escogidos, atraídos y que ahora están siendo saciados por el Señor en un lugar específico. Agradezcamos, alabemos al Señor porque Él nos ha llevado a un lugar en el cual Él se complace en dispensar todo el tiempo de su alimento, el alimento para nuestra alma. Somos saciados del bien de su casa, de su santo templo. Todo el tiempo el Señor extiende su favor a través de su palabra, como el caso de esta reunión. Tanto hemos sido favorecidos que el Señor nos ha llamado, nos ha traído, nos tiene en un lugar en el cual sacia nuestras necesidades espirituales. Y por último, todo esto puede ser recogido con esa manifestación de gracia especial llamada salvación. Note cómo lo presenta el versículo 5. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Existía esa promesa del pasado de que aquellos que el Señor escogería les revelaría cosas que oído natural no escucha, que ojo natural no ve. Son tremendas cosas que el Señor ha preparado para nosotros en su gracia especial. Somos beneficiarios entonces de su gracia. El Señor escucha nuestras oraciones. El Señor perdona nuestros pecados. El Señor nos ha llamado eficazmente.
El Señor nos tiene en un lugar para escuchar su palabra y ser saciados de su bien. El Señor extiende su salvación, su justicia delante de nosotros. Pero decíamos que no solamente somos beneficiados con la gracia especial, también con la gracia común. Y de hecho podemos decir que nadie puede apreciar la gracia común si primero no es beneficiado con la gracia especial. Algo que encontramos en las descripciones de los salmos es que la gracia común hace referencia a aquellas bendiciones que Dios extiende a todos los hombres y que no todos logran distinguir la mano de Dios en los cielos, en la tierra y en todas las cosas que nos rodean. Pero todo aquel que ha sido iluminado por la gracia especial también puede ver la mano de Dios tierna sosteniendo todas las cosas. Así que no olvidemos que el salmista alaba a Dios tanto con sus labios como con sus bienes, estimulado por la gracia. Así que nosotros no solamente debemos alabar al Señor por la gracia especial, sino por la gracia común. Y aquí quiero dirigirle entonces a tres cosas. Primero, alabar al Señor, dar gracias a Dios por la naturaleza. El resto del Salmo nos va a anunciar entonces los aspectos en los que se mueve la gracia común. Y empecemos por la naturaleza, el mar, los montes, las olas. Considera, mi hermano, esta bella mañana. Considera el canto de las aves, el sol radiante. Y sé que puede parecer algo romántico, pero en realidad piense por un momento qué hicimos el día de ayer para merecer estar en este día. Respirar y poder contemplar la hermosura de un amanecer, de un atardecer. Nosotros no hemos hecho nada y Dios nos extiende ese favor todos los días. Un ejemplo, el versículo 8 dice: por tanto los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar la salida de la mañana y de la tarde. La alegría de la mañana y de la tarde. Nosotros corremos de un lado para el otro, afanados todo el tiempo, y no nos detenemos a alabar a Dios cuando vemos algo tan natural delante de nuestros ojos, pero a la vez tan glorioso como la puesta de un sol. Estamos tan acostumbrados a recibir de la gracia común que a veces olvidamos que esto es un favor divino, el que podamos nosotros contemplar la grandeza de la creación de Dios con nuestros ojos. Es sin duda un beneficio que Dios nos ha dado, y que podamos ver que detrás de toda la inmensidad de la creación está este Dios soberano moviendo sus dedos para controlarlo todo con tal sabiduría que nada se escapa a su voluntad. Es algo que es digno de alabanza. Nosotros no somos materialistas, no somos evolucionistas. Por tanto, cada vez que nosotros que estemos frente a la lluvia y frente a una tarde soleada, reconozcamos que es Dios quien está allí a través de su gracia común. Pero también consideremos la forma en que los recursos llegan a nuestras manos como producto de la gracia común. Y digo gracia común, ¿por qué? Porque también los impíos reciben en sus manos bienes. El Señor no extiende los bienes solamente para sus hijos, sino a todo, que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Y el salmista señala a Dios en esta parte como si fuera Él mismo un agrícola que hace todo lo necesario para plantar, para regar, para que al final, a su tiempo, llegue la cosecha, llegue la siega. Y pensemos en esto, y yo quiero invitarte directamente, mi hermano, a que medites en estas cosas. ¿Cómo llega el pan a tu mesa?
Piensa en eso. En tiempos bíblicos, pues, la manutención se adquiría a través del obrar en el campo. Pero ¿cómo llega hoy el pan a tu mesa? Dios dirige cada momento para que esto sea así. Dios permite aquello en lo que tú trabajas. Dios también permite aquello que luego recibes como pago a tu trabajo, la cantidad que recibas, que tienes el día de hoy. Todo eso es dirigido por el Señor. Por tanto, aquello con lo que tú beneficias a los tuyos, a tus hijos, a tu esposa, cuando te sientas a la mesa, en realidad también es obra de la gracia común. Agradece y alaba al Señor por eso. Note un ejemplo, el versículo 9, dice, visita la tierra y la riegas. En gran manera la enriquece, con el río de Dios lleno de agua, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. El salmista habla de cómo Dios hace todo en cuanto al proceso de regar, sembrar y al final el grano como Él lo dispone. El control de Dios es hermoso y deberíamos alabarlo por ello. Si tienes en la nevera algo llena o unas pocas cosas, en realidad Dios es tan maravilloso que permite todo para que sea lo que sea que esté en tu nevera, repose allí para beneficio tuyo. Y por último, en cuanto a la gracia común, quisiera hablar del curso de nuestra vida. Y creo que esto lo recoge muy bien el salmista con esta expresión del versículo 11. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan tu grosura. Veo en el salmista un hombre que es capaz de contemplar, de quedarse quieto por un momento y observar todas las cosas. Observar el favor eterno de Dios en la salvación, pero observar también ese favor tierno de Dios en las pequeñas cosas, tan pequeñas como esto, como el agua, como la tierra. Y los comentaristas dicen que específicamente el salmista tiene en mente el tiempo de la siega, cuando dice tú coronas el año con tus bienes. Él está pensando en el momento en el que se recoge, la siembra y hay fiesta, hay alegría. Y piensa en eso, mi hermano. Alaba al Señor con tus labios y con tus recursos por todo lo que Él te ha dado. Él corona tu vida con tus bienes. No hay algo que tú tengas que no venga del Señor. No hay algo de lo cual tú carezcas el día de hoy que no sea parte del cuidado tierno del Señor. Él nos rodea de tantos favores. Ninguno de nosotros puede quejarse de que no ha recibido de parte del Señor salvación, que es lo más grande, pero también tantas y tantas bendiciones para este cuerpo que está llamado a deteriorarse y a dejar de ser. Así que alabemos al Señor con nuestros labios, alabemos al Señor todo el tiempo, porque su misericordia, su favor es inigualable. Oremos. Padre eterno, de nuestros labios, Señor, en esta mañana brotan acciones de alabanza, palabras de gratitud por lo que has hecho en nuestra vida. Padre, primero nos has extendido ese favor tan enorme, esa gracia salvadora, porque nos has llamado para estar contigo, porque nos has hecho tu pueblo, porque siendo tus hijos atiendes a todas nuestras oraciones, perdonas nuestros pecados, nuestras rebeliones, nos tienes en un lugar para recibir de ese bien que extiendes sobre los tuyos, siendo nosotros hoy tu iglesia, nos favorece todo el tiempo, nos sacia del bien de tu casa. Señor, gracias por todas estas cosas. Pero también te queremos agradecer por aquellas bendiciones que extiende a todos los hombres y que nosotros también somos beneficiarios de ellas. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, por el poder respirar, por lo que podemos hacer cada día, por el trabajo que nos has dado, por la forma en que nuestro hogar es sostenido,
por lo que podemos llevar a la mesa, por el pan que podemos extender a nuestros hijos, a nuestras esposas, Señor, por la cama en la que podemos recostarnos, Señor, por el techo que cubre nuestra cabeza, por todo lo que tú nos das diariamente. Tú nos coronas con tus favores, Señor, por lo que has dicho que hace y hará parte de nuestra vida. Gracias, Señor, muchas gracias. No podemos de ninguna manera permitir que nuestra mente se queje delante de ti, porque eres bueno y tu misericordia es inigualable, es inagotable. Gracias, Señor, muchas gracias por lo que hoy podemos escuchar a través de este salmo y por la gratitud que permite que brote de nuestros labios en la certeza de que solo tú nos has convencido de estas cosas. En Cristo Jesús te alabamos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, si hay algún comentario de una parte del versículo, de algunos versículos en particular, adelante, o si quieren agregar algo o hacer un comentario de lo que hemos hablado. Gracias, pastor. Bueno, simplemente reconocer que vivimos muy afanados para detenernos a meditar en la gracia común y en la gracia, incluso muchas veces en la gracia especial también del Señor. Sí. Y creo que es útil para la vida de piedad. En realidad, ya lo usted lo ha dicho muchas veces y creo que muchos de nosotros lo hemos leído también, cuán importante en la historia ha sido para nuestros hermanos del pasado la meditación. Entonces, simplemente invitar a mis hermanos a eso también, a que podamos detenernos diariamente para meditar y para orar al Señor. Así es, Gerard, que no pasemos nuestros días como pisoteando esas bendiciones tan enormes que el Señor ha dado para nosotros, ignorándolas, sino que hagamos ese ejercicio del pensar en el favor divino, en cada detalle, porque es lo que uno ve en el salmista, observar cada detalle y alabar al Señor. Se debería ser nuestra tarea también. Bien, mis hermanos, que tengan un buen día, que la gracia del Señor les ayude. Nos vemos entonces